La historia de Lilith comienza en el Génesis, el primer capítulo del primer libro de la Biblia. Ahí ya encontramos una primera historia de cómo surgieron los primeros humanos. Según el texto, Elohim, que es Dios, creó todo en 6 días. En el primer día separó la luz de las tinieblas. En el segundo separó las aguas de abajo de las aguas de arriba. En el tercer día separó las aguas de abajo para dar lugar a la tierra firme y creó la vegetación. En el cuarto día llenó la luz y las tinieblas con los astros. En el quinto pobló las aguas y el cielo con los animales acuáticos y las aves. Y en el sexto día pobló la tierra firme con los animales terrestres y con los humanos. Y sobre este último acto, la creación de los humanos, el texto dice lo siguiente: Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Todo esto está presente en el primer capítulo de la Biblia. Pero en el capítulo siguiente, en Génesis 2, la historia de la creación vuelve a comenzar, y la secuencia de eventos es un poco diferente. El texto dice: Cuando Yahvé Dios hizo la tierra y el cielo, todavía no había ningún arbusto en el campo, ni había crecido ninguna hierba, porque Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombre para cultivar el suelo. Sin embargo, un manantial subía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces, Yahvé Dios modeló al hombre con arcilla del suelo, y sopló en sus narices un aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Aquí, el hombre es solo un hombre, masculino. Después de eso, Yahvé planta el jardín del Edén y modela del suelo a los otros animales, tal como había hecho con el hombre. Pero el texto dice que el hombre no encontró entre esos animales un compañero adecuado. Entonces, Dios hizo que el hombre durmiera, tomó una parte de él y creó a la mujer. Y cuando el hombre despertó, dijo: Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y la historia sigue desde ahí. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con Lilith? Pues bien, desde la antigüedad, muchos intérpretes de la Biblia se han quedado bastante intrigados con el contraste entre estas dos historias de creación. En un video anterior que hice aquí en el canal, incluso mencioné la interpretación platónica que Filón de Alejandría, en el siglo, intentó hacer. Intentar armonizar estas dos historias de creación siempre ha sido un desafío, pero el punto de contraste que nos interesa aquí es que, en la primera historia, el hombre y la mujer parecen ser creados al mismo tiempo. Hombre y mujer, Él los creó. Pero en la segunda historia, el hombre es claramente creado mucho antes que la mujer, que además es formada a partir de su cuerpo. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Para resolver esta aparente contradicción y al mismo tiempo mantener una lectura más literal de ambos textos, algunos lectores de la antigüedad entendieron que estas historias no se referían exactamente a las mismas personas. En la segunda historia, está claro que se habla de Adán y Eva, ya que esos nombres se mencionan explícitamente más adelante en la narrativa. Pero en la primera historia, el hombre y la mujer no son nombrados, lo que llevó a algunos a interpretar que esta parte del texto hablaba de la creación de Adán y de otra mujer, su primera mujer, una mujer que no era hueso de sus huesos, ni carne de su carne, una mujer llamada Lilith. Ahora bien, surge una pregunta: ¿quién es Lilith? ¿De dónde sacaron estos lectores esta figura? El nombre Lilith ni siquiera parece aparecer en la Biblia, ¿o sí? Pues en realidad sí aparece, pero en otro libro, el libro de Isaías. En el capítulo 34 de Isaías, hay una profecía contra el reino de Edom que dice lo siguiente: Ya no habrá nobles para proclamar la realeza, sus príncipes desaparecerán. En sus palacios crecerán espinos, ortigas y cardos, en sus fortalezas chacales y avestruces harán su morada. Es decir, el reino de Edom sería reducido a ruinas y desierto. En lugar de reyes y palacios, la tierra sería tomada por la maleza y los animales salvajes. Y en ese mismo tono, el texto continúa diciendo: Los gatos salvajes convivirán allí con las hienas. Los sátiros llamarán a sus compañeros. Allí descansará Lilith y encontrará un lugar para reposar. Allí descansará Lilith. Esa es la única vez que esta palabra aparece en la Biblia. Y si buscas en otras versiones de la Biblia en español, puede que ni siquiera encuentres la palabra Lilith, porque muchas traducciones la sustituyen por otros términos como criaturas nocturnas, animales nocturnos, la lechuza o la bruja del desierto. Pero en el hebreo original está ahí, Lilith. Curiosamente, incluso en las traducciones más antiguas, este término ya variaba bastante.
La Septuaginta, por ejemplo, que es una traducción griega anterior a Cristo, tradujo Lilith como Onkentauros, un tipo de centauro, mitad hombre, mitad bestia. Y la Vulgata, que es una traducción al latín del siglo IV después de Cristo, transformó Lilith en Lamia, una criatura seductora y devoradora de bebés de la mitología grecorromana. Y aunque pueda sonar extraño, esta última traducción probablemente no esté tan lejos del sentido original de la palabra. Las características que se asocian con Lilith en otras fuentes, que pronto vamos a analizar, son precisamente la seducción y el ataque a bebés. Sin embargo, el mito original de Lilith que está detrás de la Lilith de Isaías y de la Lilith como la primera mujer de Adán, no proviene ni de Grecia ni de Roma, sino de Mesopotamia. Así que vamos a viajar allá para entender qué se decía sobre Lilith antes de que la Biblia fuera escrita, y luego veremos cómo estas ideas fueron adoptadas por las tradiciones judías. La palabra Lilith aparece en textos mesopotámicos desde el tercer milenio antes de Cristo. En la antigua lengua de Aradia, el término es Lilitu, y también existe su forma masculina, Lilu. Ambos términos se referían a espíritus o monstruos del desierto, responsables de causar diversos males, desde fiebre y delirio hasta la muerte. Una lista de reyes sumerios de alrededor del año 2400 a.C. menciona que el temido rey sumerio Gilgamesh era hijo de un Lilu. Y en el poema Gilgamesh y el árbol Hulupu, de unos 2000 años antes de Cristo, se narra una historia en la que Gilgamesh enfrenta a una Lilitu, probablemente una variante de Lilith, que se había apoderado de un árbol perteneciente a la diosa Inanna. Según esta historia, Inanna, o Ishtar, tenía un árbol que había sido plantado desde los tiempos de la creación y que ella cuidaba con la esperanza de que creciera lo suficiente para fabricar un trono con su madera. Pero mientras el árbol crecía, un dragón hizo un nido en su base, un pájaro gigante se posó en la copa y una Lilith se instaló en el medio del tronco. En un momento dado, el rey Gilgamesh, para complacer a Inanna, fue al árbol y mató al dragón de un hachazo. Al hacerlo, el pájaro gigante se asustó y voló hacia las montañas, y la Lilith huyó desesperada hacia el desierto, donde pasó a vivir desde entonces. Además de estos textos narrativos, encontramos el nombre de Lilith en amuletos y otros objetos usados para ahuyentar a los espíritus malignos. Un ejemplo interesante es una tablilla fenicia cananea que dice lo siguiente: «Oh, voladora en la habitación oscura, sal de inmediato, oh Lili». Estas palabras aparecían junto a varios otros encantamientos que se utilizaban para proteger el momento del parto y evitar que los espíritus malignos causaran la muerte del bebé o de la madre. Es interesante que este objeto también incluye una representación visual de una Lilith, que aparece como una especie de esfinge alada. Otra posible representación de una Lilith es el relieve en terracota, conocido como relieve de Burni, o relieve de la Reina de la Noche, que fue encontrado en el sur de Irak en 1924, pero que data de casi 4000 años antes. ¿Sabías que Lilith, esa figura un tanto misteriosa, también aparece en el imaginario de los judíos? Pues sí, ya vimos que se menciona de manera un poco genérica en el libro de Isaías, como una criatura del desierto. Pero aún no hemos hablado de Lilith como la primera mujer de Adán. Vamos a eso. El texto más antiguo que desarrolla esta idea es un escrito judío medieval llamado Alfabeto de Ben Sirá. Según este texto, al principio de todo, Dios creó tanto al hombre como a la mujer a partir del suelo. El hombre era Adán y la mujer era Lilith, pero desde el inicio los dos empezaron a pelear, incluso durante el acto sexual. Lilith decía: «Yo no voy a estar debajo», y Adán respondía: «No, yo estaré encima, porque tú debes estar abajo y yo encima». Lilith le contestaba: «Somos iguales, ya que ambos venimos de la tierra». Pero como ninguno cedía, Lilith terminó pronunciando el nombre sagrado de Dios, volando por los aires y yendo a parar al Mar Rojo, donde se unió a varios espíritus malignos y tuvo miles de hijos. Adán ahora solo clamó a Dios, diciéndole que su mujer había huido. Entonces Dios envió a 3 ángeles para traerla de vuelta: Senoi, San Senoi y Semangelof. Los ángeles alcanzaron a Lilith y le dijeron: «O vuelves con Adán, o cada día morirán 100 de tus hijos». Pero Lilith se negó a regresar, y los ángeles la amenazaron con ahogarla en el Mar Rojo. Finalmente Lilith les dijo: «Fui creada para causar enfermedades en los bebés. Si es un niño, tengo poder sobre él durante 8 días desde su nacimiento.
y si es una niña, durante 20 días. A pesar de su declaración, los ángeles insistieron en que volviera con Adán, y Lilith hizo un juramento. Aceptaré que 100 de mis hijos mueran cada día, y cuando vea a los 3 ángeles o sus nombres, no haré daño a ningún bebé. Y así concluye el texto. Por eso cada día 100 demonios perecen, y por este motivo escribimos los nombres de los ángeles en amuletos para proteger a los bebés. Cuando Lilith ve esos nombres, recuerda su juramento, y el niño queda a salvo. Esta historia explicaba, entre otras cosas, la costumbre judía de usar amuletos con los nombres de estos 3 ángeles para proteger a los niños pequeños. Las prácticas judías también desarrollaron formas de protegerse de las amenazas de Lilith. Un rabino del primer siglo después de Cristo, por ejemplo, advertía que un hombre jamás debía dormir solo en una casa, porque Lilith podría apoderarse de él. Este consejo tenía principalmente un contexto sexual, ya que se creía que las visitas nocturnas de Lilith explicaban las emisiones involuntarias de fluidos, algo que en la Europa medieval también se atribuía a la acción de demonios seductores, los íncubos en el caso de los hombres y los súcubos en el caso de las mujeres. Esta sería una forma en que estos demonios podían fertilizarse para reproducirse. Otra práctica anti-Lilith documentada era la creación de vasijas llenas de encantamientos. Se han encontrado varias de estas vasijas con inscripciones en arameo, principalmente en la región de Babilonia. Una de ellas, muy interesante, dice lo siguiente: en el nombre del Señor de las Salvaciones, designado en este lugar para el sellado de la casa de Gonai Be Mamai, que el mal de Lilith huya de él, en el nombre de Yahvé, Dios que los dispersa. Otras vasijas contienen incluso fórmulas de divorcio para separar a estos espíritus de los habitantes de la casa. Una, por ejemplo, dice: este es el get, divorcio ritual para un demonio, espíritus, Satán y Lilith, para alejarlos de toda la casa. Así como los demonios escriben cartas de divorcio y se las entregan a sus esposas y no las retoman, así también tú, Lilith, toma tu carta de divorcio, acepta tu parte estipulada, vete y abandona esta casa. Amén, amén, amén. Hasta ahora hemos visto el origen de Lilith en la antigua Mesopotamia, su incorporación en la cultura judía, incluyendo su posición como la primera mujer de Adán en algunos textos rabínicos, y algunas formas rituales para alejar la presencia de Lilith. Pero aún falta entender cómo esta figura, tan asociada a la mortalidad infantil y los tabúes sexuales, se convirtió en un ícono positivo más adelante en la historia. Y esto tiene que ver principalmente con el feminismo judío, un movimiento que formó parte de la llamada segunda ola del feminismo en los años 60 y 70, que dio continuidad a la larguísima historia de interpretación de la Biblia y la tradición rabínica, pero con un objetivo muy diferente. Claro, el objetivo era combatir las ideas y prácticas que generaban opresión sobre las mujeres. Por eso, la historia de una mujer creada del mismo suelo que el hombre, en condiciones de igualdad, que se negaba a aceptar una posición de sumisión, era especialmente interesante para el movimiento feminista. De hecho, en 1972, una teóloga feminista llamada Judith Plaskoff publicó una reinterpretación del alfabeto de Venir, donde Lilith no era una entidad maligna. Según esta nueva lectura, ella simplemente había escapado del Edén para huir de la opresión de Adán. A raíz de esto, Adán comenzó una campaña difamatoria, creando calumnias que la retrataban como una mujer promiscua y devoradora de niños. Pero según Plaskoff, lo que Lilith realmente representaba era una mujer fuerte, libre, y en última instancia, una víctima de la demonización causada por el discurso masculino. A partir de esta revalorización de la figura de Lilith, en 1976 se fundó una revista feminista judía llamada Lilith, que existe hasta hoy. Así que han habido múltiples interpretaciones de este personaje a lo largo de la historia, desde las Lilithu de los textos sumerios y la Lilith de Isaías, hasta la Lilith de los amuletos, la Lilith, mujer de Adán, y la Lilith feminista. Sin mencionar otras Lilith que he dejado de lado para no complicar aún más esta historia, como la Lilith de la Cábala, la Lilith del neopaganismo, y así sucesivamente. Pero eso es todo. Espero que esta síntesis haya sido suficiente para ofrecerte una mejor idea de dónde proviene este personaje y la idea de que fue la primera mujer de Adán. Si te interesa este tipo de temas, te invito a ver el video sobre el origen de Lucifer y la idea de los ángeles caídos, que también podría interesarte.
Muchas gracias como siempre por tu atención y hasta el próximo video. Hablamos.